Vamos al capítulo 6 de 2 Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 14, donde vemos que hay un título que dice el templo del Dios viviente. Y lo primero creo que es importante recordar antes de estudiar esto, es que cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando Dios nos salva, nosotros pasamos a formar parte de su reino, ¿no? De su iglesia, de su cuerpo, somos suyos. Y siempre nos enfrentamos con una lucha de o pertenecerle a Dios o pertenecerle al mundo, ¿sí? Estamos en esa lucha constante, o vivir para Dios o vivir para el mundo, o para el diablo, o para nuestra propia carne. Esa es una lucha que enfrentamos nosotros todos los días, todo el tiempo. De hecho, todo el tiempo, a cada minuto estamos como siendo desafiados para o representar a Dios o representar a la humanidad, al mundo, ¿sí? Y siempre la Biblia y Jesús mismo habla de siempre un contraste entre el mundo, el cristiano, el cristiano, el incrédulo y el cristiano, todo el tiempo mostrando de que hay una gran diferencia entre nosotros y el mundo, ¿sí? No somos Dios no nos llama como que somos incrédulos pero un poquito mejorados, sino que nos llama nuevas criaturas, como hay en 2 Corintios 5, nuevas criaturas, nos llaman personas que Él dice, Colosenses, que fueron trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, siempre usa contrastes muy fuertes, ¿sí? Fíjense, vamos a buscar tres pasajes. Cristian, 1 Juan 2, del 15 al 16. ¿Alguien más que busque Santiago 4:4? ¿Ahí, Pancho? Y bueno, Martín. Romanos 12:2. 1 Juan 2, del 15 al 16. Vos lees el versículo 12:2. Romanos 12:2 y Santiago 4:4. No amen a este mundo y las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestro logro y posesión. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ahí vemos el claro contraste que hay, ¿no? No amen al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice directamente que el amor del Padre no está en uno. O sea, no da lugar a un gris, o blanco o negro. O sea, no hay una persona que viva para Dios y para el mundo. ¿Sí? No se pueden las dos cosas. Entonces, nosotros hoy o estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para el mundo. Después, Santiago 4:4, ¿qué dice? Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios? Os repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Ven el contraste marcado? Por eso Santiago está diciendo, como hizo Pancho al principio, ¿no? Adúltero, está como gritando. ¿Y qué es adulterar? ¿Cómo? ¿Qué es el adulterio? Es engañar a la persona con la que vos estás casado por otra persona. Entonces, cuando está diciendo almas adúlteras, están diciendo, ustedes están casados con Dios. ¿Cómo pueden estar casados con Dios y estar con el mundo? Y tener al mundo como su amante. Es serle infiel. Por eso, fíjense, dice, cualquiera que se diga que es amigo del mundo, ¿qué es? Enemigo de Dios. Y lo que leyó Cristian es, no amen al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que fíjense la gravedad del tema. Lo que leyó Cristian nos dice que si estamos amando al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Sí? Que si estamos amando al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Lo que leyó Pancho nos está diciendo ya algo más de que el amor del Padre no está. Dice, somos enemigos de Dios, ¿sí? Por eso, fíjense cómo la Biblia trata de este tema de el mundo y el cristiano. Y Romanos 12:2, ¿qué dice? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más
bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios a los demás, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, no dice, ¿qué dice al principio? No dejen que... No imitemos los caminos. Bien, no imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Por qué Pablo diría algo así? ¿Será porque las conductas y las costumbres de este mundo van en contra de la voluntad de Dios? Totalmente. Entonces sabemos que estamos frente a un abismo, ¿sí?, entre el cristianismo y el incrédulo. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de distancias muy grandes. Y de eso se trata el pasaje de Corintios 6, ¿sí?, del 14 en adelante. De un estilo de vida que tiene que estar totalmente marcado por la diferencia entre la gente que me rodea. Tiene que ser realmente diferente. Vamos ahí a Corintios 6, versículo 14. Dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Hasta ahí. No se asocien íntimamente con los incrédulos. La palabra ahí que aparece en otras traducciones dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Cuando uno lo lee por primera vez dice, ¿de qué está hablando, no? Y si alguno quiere buscar, busque Deuteronomio 22:10. ¿Deuteronomio cuánto? No sé, pero... 22:10. Deuteronomio 22:10, ¿lo puede leer, Pancho? Dice, no hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. No ares, ¿sí?, no pases el arado con un buey y un burro unidos a la misma madera esta que los hacía llevar. ¿Por qué creen que la Biblia pedía que no are en este caso, un buey y un burro? Puede quedarse igual y en vez de seguir línea recta puede quedar. ¿Qué pasa? ¿Qué sería desigual? ¿Cómo? Igual, no es lo mismo. Uno va por un camino, digamos. Uno quiere... Busca ahí por... Están los dos en el mismo lugar, pero posiblemente haya diferencia de fuerza, de altura. Sí, pero el burro no va recto, entonces... Exactamente, estamos hablando, es como que está diciendo que la Biblia que estamos hablando de dos animales diferentes. Es decir, está hablando de la diferencia de clase de animales, con dos naturalezas totalmente distintas. Exactamente, o sea, con dos funciones distintas, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, está diciendo, no pongan a arar a dos animales diferentes y que cumplan la misma función, porque no va a servir, porque no va a funcionar. De ahí, Pablo saca posiblemente la idea, pero la relaciona no con el tema del campo y los animales, sino que la está relacionando con respecto a nosotros como cristianos y los incrédulos, ¿sí? Ahora, lo primero que es importante recalcar acá es que Pablo no está enseñando que no nos tenemos que juntar con los incrédulos. ¿Por qué? Claro, o sea, ¿por qué no diría que no nos tenemos que juntar con los incrédulos? Porque la Biblia nos llama a estar con los incrédulos, a vivir entre ellos, ¿sí? Hace mucho tiempo hubo un grupo de personas que entendieron mal la idea esta de separarse espiritualmente, y de ahí surgen los monjes, y de ahí surgen los famosos monasterios, es decir, lugares separados donde la gente iba, claro, y se apartaban ahí porque tenían que estar apartados del mundo, por ejemplo. No era eso lo que la Biblia enseñaba. La Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que estar en el mundo, con los del mundo. De hecho, Jesús, ¿dónde comía? Estaba con los publicanos, con los pecadores, estaba con las prostitutas, estaba con la gente con 200.000 problemas, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos, con los endemoniados. Es decir, él estaba rodeado de personas que eran incrédulas. Con los fariseos. Pero lo que entonces la Biblia acá nos enseña no es que no tenemos que juntarnos con un incrédulo, porque si no, ¿cómo le vamos a compartir el Evangelio? ¿Cómo vamos a poder alcanzarlos? Bien, está hablando de asociación. Vieron que ahí la palabra es asociarse. Ahora,
eso tampoco quiere decir que yo, por ejemplo, no podría tener un negocio con un incrédulo. Porque yo tranquilamente podría tener un kiosco con un incrédulo, con una persona que no cree en Dios. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con eso. O que yo no puedo trabajar en algún lugar con un incrédulo. Sí, puedo tranquilamente trabajar en algún lugar con un incrédulo. No está hablando de esa asociación. También es muy parecido a los gentiles y a los judíos, porque ellos no se acercaban a los gentiles y los judíos. Claro. Bien, sí. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando de que nosotros como cristianos, y está obviamente hablándole a los corintios, de que ellos no tienen que vivir de tal forma con los incrédulos que terminen imitando sus vidas. ¿Sí? Es decir, no tienen que compartir los proyectos, sueños, deseos, igual que los incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo diferente a ellos. Dios vive en nosotros. Entonces lo que Pablo hace es explicar a través de 5 preguntas la estupidez que sería tratar de vivir como los incrédulos siendo que somos cristianos. Entonces él va a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Ahora, lo que caracteriza a un cristiano es la justicia. ¿Qué es la justicia? Una vida recta, una vida íntegra, una vida que sigue los mandamientos de Dios. ¿Qué caracteriza a una persona que no cree en Dios? Una vida de maldad, una vida de inmoralidad, una vida que lleva desobediencia. Las cosas son malas las que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir esta asociación si nosotros tenemos que vivir con justicia y los que no creen en Dios tienen que vivir para la maldad? La segunda pregunta que hace es, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Porque Cristo es luz y los que creen en Él andan en luz. Pero no puede existir luz lejos de Cristo. Entonces yo no puedo pretender de que va a haber luz lejos de Dios y de su palabra y lejos de las personas que quieren seguir a Dios y de su palabra. No existe eso. No tiene ninguna clase de sentido. Lo otro es que armonía... ¿Qué armonía, dice, puede haber entre Cristo y el diablo? Fíjense qué fuerte que es esa pregunta. Porque la Biblia dice que todos los que no creen en Dios son hijos del diablo. Jesús lo llamó en Juan, en el Evangelio de Juan. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen las cosas que Satanás quiere. Y el Hijo de Dios, en teoría, supuestamente, ¿no?, debería vivir y hacer las cosas que Dios quiere. Entonces Pablo está tratando de responder a esto, de por qué no me tengo que asociar con los incrédulos, por qué no tengo que pasar la mayor parte de mi vida con los incrédulos. Bueno, básicamente porque vos buscás la justicia y el incrédulo no. Básicamente porque vos buscás la luz y el incrédulo no. Y básicamente porque vos seguís a Cristo y el incrédulo no. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Que tiene básicamente que ver con lo primero, ¿no? Con el versículo 14. Como que Pablo lo considera una idea totalmente irracional. Es decir, creyente significa alguien que cree. Incrédulo significa alguien que no cree. Incrédulo, que no cree. Y creyente es alguien que sí cree. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compartir y asociarnos con personas que no tienen la fe en Dios, cuando nosotros sí? Entonces, tristemente, mucha gente se aleja de la iglesia porque empieza a pasar más tiempo con gente que tiene esta característica que con gente que tiene la otra característica santas, ¿sí? Fíjense que las características son justo, anda en luz, sigue a Cristo, ¿sí?, o es de Cristo y cree en Él. Cuando yo paso más tiempo con gente que vive en la maldad, en la tiniebla, en el diablo y que es incrédulo, sin duda que mi forma de ser va a ser más parecida a la cantidad de personas con las que me junté así. Exactamente, como hemos hablado muchas veces de la levadura que leuda toda la masa, porque yo paso tiempo, comparto cosas, realmente paso mucho tiempo con esta gente que no sigue a Dios, ¿sí? Y mi intención no es ganarlas para Cristo, sino solamente estar con ellos, y terminan influenciándome para mal, para muy mal, ¿sí? Ahora, de esto nosotros podemos hablar de muchos casos, porque asociarse con los incrédulos puede, por ejemplo, ser una chica para nosotros, un chico para una chica, ¿no? Que no cree en Dios, que no sigue a Dios.
Sería tratar de asociarme, ponerme de novio, con una persona que busca la maldad, que está en tiniebla, que es hija del diablo y que no cree en él. O sea, fuertísimo, ¿no? Y tampoco puedo esperar como muchos a veces creen, no, bueno, yo la traigo a la iglesia y se va a convertir. No, eso no existe, eso es trampa del diablo. También lo podemos hablar del círculo familiar. Cuando yo paso mucho tiempo con mi familia que no es creyente y cero con mi familia cristiana de la fe, también es lógico que me contagie, porque todo lo que escucho, lo que veo, lo que dicen, son todas cosas que van de vuelta. Maldad, tinieblas, hijos del diablo e incredulidad. Ahora, fíjense que la Biblia hasta nos dice de que a veces nosotros vamos a tener problemas dentro de nuestro hogar si nuestra familia no quiere seguir a Cristo. Es dentro de nuestra propia familia. Y ahí es donde va a pesar a quién amo más, si a Dios o a mi familia. Y Dios nos llama a dejar hasta nuestra propia familia muchas veces, si no creen en Él. Durísimo, durísimo. Pero Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y en un momento Él dice, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y pondré a la hija en contra de su madre, a la madre en contra de la hija. Los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. Entonces, está hablando de que no tengo que tener una asociación o mi vida totalmente apegada a gente que no está apegada a Dios. No se puede vivir de esa forma sin caer en pecado. Si la mayor parte de mi tiempo entonces lo comparto con gente que busca la maldad, lo comparto con gente que busca las tinieblas, lo comparto con gente que busca hacer las obras del diablo y lo comparto con gente que no cree en Dios, tarde o temprano yo me voy a ver contagiado por esa gente. En mi vocabulario, en las cosas que mire, en las cosas que piense, en las cosas que haga, todo va a empezar a ser influenciado y contaminado. ¿Sí? Porque si yo soy el burro, como leímos ahí en Deuteronomio, y me pongo con el buey, y supongamos que el buey no tiene mucha más fuerza que el burro, por más de que yo quiera ir para allá, en una dirección, ¿qué va a terminar haciendo el buey si yo estoy unido con el yugo al buey? Me va a llevar por mal camino, me va a llevar para lo malo, aunque yo quiera ir para allá. Pero la fuerza del buey va a ser mucho más grande que la mía. ¿Sí? Si yo estoy arriba de una mesa y alguien está desde debajo, y los dos estamos agarrados de las manos, y empezamos a hacer fuerza, ¿qué es más fácil? ¿Que el que está abajo me tumbe o que el que está arriba yo lo suba arriba de la mesa? ¿Qué es más fácil? Que te tire. Es difícil subir. Porque desde abajo... Claro, obviamente. Desde abajo siempre tira más. Y el diablo es igual. De abajo siempre tira más. Siempre puede más. Por eso de ahí la importancia de no asociarme, como dice, íntimamente con los incrédulos. ¿Sí? Fíjense esto, no asociarse íntimamente. Es decir, no compartir la vida con ellos. Yo tengo que compartir la vida con la familia de la fe. Lo que tengo que compartir con ellos es el Evangelio, no la asociación de mi vida. Y esto es muy, muy fino, muy fino. Y mucho más para nosotros en un pueblo donde estamos rodeados de gente que es incrédula. Totalmente rodeados de gente que es incrédula. Es decir, que es más difícil todavía. Porque si nos ponemos a mirar, bueno, entonces ¿de quién me tengo que asociar? Y vamos a encontrar que de los que me tengo que asociar es un grupo muy pequeño. Pero no por eso deja de ser cierta la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos permitir que porque sean mayoría los incrédulos, los que andan en tinieblas, los que siguen al diablo, yo tengo que seguirlos a ellos. Porque Dios me llama a seguirle aunque seamos uno, aunque seamos dos. ¿Sí? Y lo último que dice de estas preguntas, en el 16, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y acá Pablo toca un tema que es tan profundo que creo que nunca lo vamos a llegar a entender, ¿no? Esto del templo de Dios. Y cita un pasaje, dice, como dijo Dios, viviré entre ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es una profecía que Dios dejó
mostrándonos las profundidades del cristianismo, ¿no? Fíjense que Dios está diciendo, viviré en ellos. Es decir, no viviré con ellos, o los visitaré cada tanto con él, o estaré mirándolo desde lejos, o lo que sea. Está diciendo, viviré en ellos. Y de eso se trata este pasaje, ¿no? De que nosotros somos el templo de Dios. Es decir, lo que Pablo va a tocar ahora es la motivación que a mí me tiene que dirigir y gobernar para yo no estar asociado con los que andan en maldad, con los que andan en tinieblas, con los que siguen al diablo, con los que son incrédulos y con los que siguen a los ídolos. Esta es la más grande motivación. Es decir, que si yo pregunto, bueno, ¿y por qué tengo que hacer todo lo otro? ¿Por qué tengo que vivir en justicia? ¿Por qué tengo que andar en luz? ¿Por qué tengo que seguir a Cristo? ¿Por qué tengo que creer en Él? ¿Por qué? Porque soy el templo de Dios. Y eso quiere decir de que Dios vive en nosotros. Y como Dios vive en nosotros, camina entre nosotros. Es decir, Él está con nosotros y en nosotros. Y esa tiene que ser la motivación más grande para yo no prestarme al pecado, para yo no venderme a lo que es malo, ya sea con una chica, ya sea con amistades, ya sea con familiares, ya sea en trabajo, ya sea donde esté. Siempre el diablo me va a presentar en bandeja y de una manera muy deliciosa la posibilidad de yo unirme con el mundo. Siempre. ¿Y cómo lo va a presentar? Como les digo, de una manera deliciosa. No va a traerte algo así como tenebroso. Si te va a presentar una chica, y te va a presentar la que te gusta. No te va a presentar una fea, que para vos una chica sea fea. O para una chica, no le va a presentar a un chico que para esa chica sea feo. No, ¿qué va a presentar? Lo que tus ojos desean. Te va a presentar lo rico, te va a presentar lo delicioso. Porque ahí está el diablo trabajando, así es como él opera. No trabaja a través de cosas que no nos gustan. Trabaja a través de cosas que nos gustan, pero que son malas. ¿Sí? Porque no todo lo que nos gusta es bueno. Entonces, hay una verdad que trasciende todas las verdades que quizá en el Antiguo Testamento se han dicho. Quizá nadie en el Antiguo Testamento pudo llegar a comprender la dimensión de esto, de que Dios va a vivir dentro de nosotros. ¿Y lo hace por medio de quién? De su Espíritu. Lo hace por medio de su Espíritu Santo. Lo hace por medio del Espíritu de Cristo que vive en cada uno de nosotros. Es impresionante esa verdad. Es terrible, ¿no? No me da nunca. Yo estaba haciendo una... Sí, yo tomo. Tomo 2 veces. Tomo yo, tomo tu voz, tomo un pan. Toma, el mío no me pongo azúcar. Después no nada más. Entonces, la verdad más grande que quizá en el Antiguo Testamento nunca se entendió, es la verdad de que Dios vive dentro nuestro. Nadie pudo llegar a dimensionar lo terrible o lo hermoso que eso iba a ser. Dios iba a vivir dentro de nosotros. De hecho, ni siquiera hoy llegamos a dimensionar eso. Es decir, Dios vive dentro nuestro. Él sabe cada cosa que yo veo, Él sabe cada cosa que yo hago, Él está en cada cosa que yo digo, Él está en cada cosa que yo pienso. Todo lo sabe, todo lo ve. Por eso dice, caminaré entre ellos, es decir, a donde vos vas, yo sé dónde estás, sé lo que haces. Y dice, yo seré su Dios, vos vas a ser mi pueblo, es decir, mío. Eso denota posesión. Nosotros somos de Dios. No es que Dios es nuestro compañero. Dios es nuestro dueño. Somos de Él. Es celoso por nosotros. Y por eso es celoso por nosotros. Quiere que estemos solo con Él. Quiere que no, como leíamos ahí en Santiago 4:4, quiere que no seamos adúlteros con Él y que nosotros nos entreguemos completamente solo a Él. ¿Sí? Dice el versículo 17, por lo tanto, es decir, ya que vive Dios en ustedes, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Pero acá de vuelta lo que decíamos al principio, no podemos entender de que está diciendo no se junten con ningún incrédulo. Está diciendo no estén tan cerca de los incrédulos que los lleve a practicar las cosas que los incrédulos practican. Si va a estar con los incrédulos y después ellos se van al templo pagano ahí en Corinto a adorar a su Dios y vos vas con ellos,
No, papá, salí de ahí. Si te vas a juntar con tus amigos, pero tus amigos se van al bar a emborracharse, no, salí de ahí. Si vas a estar con tal y tal amigo, pero lo único que hacen cuando están con ellos es hablar de cosas que desagradan a Dios, no, salí de ahí. ¿Por qué? Porque Dios vive en vos y no tenés por qué estar ahí. O sea, no tenés por qué estar teniendo ese compañerismo con el mundo que te lleva a pecar. ¿Sí? No te podés estar escribiendo con esa chica que es hija del diablo. Porque es así. Que no cree en Cristo. Que vive en tinieblas cuando vos estás en la luz. O sea, fíjense qué fuerte que es esto. Y fíjense que está hablando de un mandato, ¿no? Salgan de entre los incrédulos. Nos dice, fíjense, distánciense un poquito. Está hablando de una actitud de separación continua, inmediata y grande. Salgan de ahí. Dice, no toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré a ustedes. Es decir, no anden tocando, participando de lo que es inmundo, de lo que no me agrada. Algo inmundo tiene que ver con cosas que desagradan a Dios. ¿Sí? No tenemos que prestarnos a participar de cosas que desagradan a Dios, videos que desagradan a Dios, imágenes que desagradan a Dios, conversaciones que desagradan a Dios, amistades que desagradan a Dios, familiares que desagradan a Dios. Y todo esto en base a lo mismo, porque Dios vive en nosotros y somos llamados a ser santos. Dice el versículo 18, y al final del 17, yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Algo más fuerte todavía, no solo Dios vive en nosotros, Dios es nuestro papá. Y como nuestro papá, desea lo mejor, desea que le agrademos a Él y que no prestemos nuestras vidas a otras cosas. Nosotros de una manera muy fácil y muy silenciosa podemos hoy estar compartiendo compañerismo con el mundo. De una manera muy fácil. Sin nosotros quizás muchas veces darnos cuenta, estamos participando y practicando de cosas que no agradan a Dios, que no son propias de un cristiano, que son iguales, actitudes o comportamientos que son iguales a los que hace un incrédulo. Vivimos de tal forma que la única capaz de diferencia entre un incrédulo y nosotros es que nosotros a veces venimos a la iglesia y a veces agarramos la Biblia. Y a veces pasa eso. Y tenemos que entender la dimensión de que Dios vive ahora dentro nuestro. Y como Dios vive dentro nuestro, nos pide cierto tipo de conducta, cierto tipo de comportamiento que es totalmente diferente al que no tiene a Dios. Justicia, una vida recta, andar en la luz, una vida que se expone a Dios todos los días en oración, que se arrepiente de los pecados, que busca aprender más de Dios y ser transformado por la palabra de Dios. Una vida que siga a Cristo, sigue sus enseñanzas, sigue sus mandamientos, sigue sus mandatos. Una vida que cree en la palabra de Dios, no solo la lee, sino que la cree. Vive con fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vivimos con Dios, el Dios viviente. El versículo 16, ahí a la mitad, dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. No del Dios cualquiera, del único Dios que está vivo. No de un amuleto, no de una estatua, no de lo que sea religioso, no, de un Dios que está vivo. Ahí, de eso somos el templo. Este salón no es el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Donde vos te vayas hoy a la noche, Dios va ahí, va con vos. Donde vos estés, dijo Jesús en Mateo 28, Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, vamos y a donde vamos va Dios en nosotros. Hablamos y Dios está ahí. Pensamos y Dios está ahí. Actuamos y Dios está ahí. Por eso tenemos que tener en claro esto para poder vivir en santidad. ¿Sí? La promesa que estaba en el Antiguo Testamento de que Dios iba a vivir entre nosotros, en nosotros, ya se cumplió. ¿Sí? No estamos esperando que esta promesa se cumpla en un futuro, por ejemplo, cuando Jesús vuelva por segunda vez. La promesa era para el tiempo de la iglesia, cuando se inauguró el Hechos 2. La promesa ya está cumplida. ¿Sí?
Dios cumplió su promesa. Él había prometido, si no me equivoco, en Ezequiel. ¿Se acuerdan cuando leímos que va a cambiar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, tierno, receptible a los mandamientos de Dios? Él va a vivir entre nosotros, en nosotros, va a caminar entre nosotros, va a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser su pueblo. Él ya lo prometió y ya lo cumplió. Es decir, nos juntamos para recordar la promesa que Dios ya cumplió. Ahora, el punto acá no es si Dios va a cumplir o no su promesa, ya la cumplió. El punto clave acá es si yo voy a vivir como ahora Él me pide, ya que Él cumplió la promesa. ¿Se entiende? Es decir, ya la cumplió la promesa. La promesa era que iba a vivir en nosotros. Ya está. Vive ahora en nosotros. Todos los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios cambió nuestro corazón. Nueva criatura somos y esta nueva criatura viene con Dios dentro de nosotros. Ya está eso. Es el primer paso inicial de la vida cristiana. Empezar a vivir con Dios. Ahora, la pregunta es si ahora nosotros estamos viviendo conscientemente de que Dios está en nosotros. O si seguimos ignorando la realidad de que somos su templo. ¿Sí? Estamos viviendo como si Dios fuera nuestro Dios, o estamos viviendo como si Dios fuera el Dios de la iglesia a la que yo voy los domingos. ¿Se entiende? Porque hay una gran diferencia. Porque si yo veo, me imagino como al Dios que está acá en la reunión, bueno, yo me encuentro con Él los jueves, los domingos, nada más. Pero si yo entiendo que Dios no está en este lugar, sino que está conmigo y en mí, entonces mi cristianismo se vuelve 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Todo el día, todo el tiempo. Si yo entiendo la profundidad de esta promesa, yo entiendo que Dios ahora vive en mí. Y eso no lo cambia nada. Nadie. Nadie nos puede, dice Romanos 8, nadie nos puede separar de su amor. Nadie puede ahora hacernos una operación de corazón y sacarnos este corazón de carne. Dios ya lo transformó. Pero se nos pide algo. Y terminamos con el 7.1, porque el 7.1 está enganchado. 2 Corintios 7.1. Queridos amigos, ahí está Pablo con su ternura. Queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, que ya la tenemos en nosotros, ¿o no? Sí. Es decir, dado que tenemos esta promesa, esa es la motivación. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Fíjense que claro este pasaje. Es decir, dado que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? Lo que estamos hablando anterior, ¿cuál es la promesa? Dios va a vivir en nosotros, el Espíritu Santo. Dado que tenemos semejante promesa que Dios nos ha regalado, porque es un regalo inmenso. Ahora, fíjense lo lindo. Dios no solo nos dio a su Hijo en la cruz, después nos dio a su Espíritu Santo en el Evangelio. O sea, no sé qué más queremos, ¿no? Nos dio todo. El Hijo muriendo, el Padre enviándolo, el Espíritu Santo ahora viniendo a llenarnos de Él mismo. Dado que tenemos semejantes promesas, tenemos que ahora comportarnos como aquellos que tienen la promesa. ¿Cómo se comporta aquel que tiene la promesa? Y dice básicamente la primera palabra es limpiándose. Limpiémonos. Está hablando de una actitud continua. Algo que sucede todos los días, no algo que sucedió hace 3 meses. Una actitud continua. Me mantengo limpiándome todos los días. ¿Por qué? Porque soy el templo de Dios y el templo de Dios necesita estar limpio. ¿Y qué significa que el templo de Dios esté limpio? Y que lo trato de barrer de todo lo que yo mire. Lo trato de barrer de todo lo que yo pienso. Lo trato de barrer de todo lo que yo hablo. Lo trato de barrer de con la gente que comparto cosas. De con qué incrédulo me estoy asociando. Que no ando en maldad. Lo primero que vimos. Que no ando después en tinieblas. Que no ando conforme a los deseos del diablo, y que no soy un incrédulo, y que no adoro a los ídolos, y en esos ídolos me incluyo a mí mismo. Entonces, imagínate tu vida dentro tuyo como un gran templo, como este templo. Y supongamos que en esa pared está todo lo que vos ves. ¿Estaría sucia o limpia esa pared?
Y en aquella pared está todo lo que son tus amistades, tus contactos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, lo que vos ves. Estaría limpia esa pared. Y en la otra pared, imagínate que están tus pensamientos. ¿Estaría limpio esa pared? ¿O habría manchas por todos lados? En aquella otra pared, supongamos que están todas las relaciones familiares, de trabajo, de las amistades de la calle, y todo lo que yo comparto con ellos. ¿Estará limpia esa pared? Supongamos que el techo es mi vida de oración, el piso es mi tiempo de lectura bíblica. ¿Cómo estaría el techo? ¿Estaría lleno de hongos? ¿Lleno de telarañas? ¿Estaría el piso todo sucio, roto, todo averiado, lleno de tierra? Si tu vida fuera como este salón, tu templo, porque es el templo, ¿cómo estaría ese templo? ¿O estaría reluciente? ¿Cada cuánto lo pintas? ¿Cada cuánto le pasás la hidro? La hidro del arrepentimiento. ¿Cada cuánto lo ilustramos? ¿Cada cuánto estamos poniéndonos detallistas? Che, a ver, ¿qué más tengo que cambiar? ¿Qué más podría cambiar? Y mira, la verdad que me gustaría que haya más iluminación. Me parece que está bien. Sí, hay 4 fluorescentes, pero quedaría lindo con 6. Brillaría un poco más. La pared está amarilla, estaría más bueno que esté más blanca. Y si mando a lavar todas las cortinas, estaría bueno pintar las puertas. Y todo eso con respecto a nuestra vida. Así es como Dios quiere que vivamos. Ya que tenemos la promesa de que Dios vive en nosotros, y ya que ahora entendemos que Dios vive en nosotros, la actitud siguiente a entender de que vive en nosotros es que empezamos a limpiar nuestra vida. Solamente, ¿por qué? ¿Por qué la queremos limpiar? Bueno, de la misma forma que cuando vas a recibir una visita especial en tu casa, querés tener todo acomodadito. ¿Por quién? Por la persona que viene. Ahora, en nosotros no es por la persona que viene. En nosotros es por las personas que viven, no por la que viene. Porque Dios no tiene que venir. Y no es que se quede un día, ¿no? Exactamente. No es una visita que está por venir. Es el dueño de nuestra vida. Y el dueño de nuestra vida dice, quiero esa pared limpia. No dice, che, fíjate si no. Dice, quiero esa pared limpia. Fíjense lo que leímos en el versículo 17. Por tanto, salgan de entre los incrédulos. Apártense de ellos. Entonces Dios agarra tu vida y dice, bueno, mira, a partir de ahora vivo yo acá adentro. Lo siento, Cristian, lo siento, Pancho, lo siento, Martín, lo siento, Juan, y lo siento, Checho. No mandas más vos. A partir de ahora yo gobierno. Y antes vos tenías la silla acomodada de una forma y Dios dice, ahora lo quiero de otra forma. Tu vocabulario ahora lo manejo yo, quiero que sea diferente. Tus pensamientos los manejo yo, ahora quiero que sean diferentes. Tus palabras, la gente con la que te relacionás, quiero que sea diferente. Tu economía quiero que ahora sea diferente. Todo lo que vos sos quiero que ahora sea diferente, porque ahora vivo yo acá. Y como vivo yo, y yo soy el dueño de la casa, la hago a mi manera, la hago a mi gusto. Y el gusto y la manera de Dios siempre es la mejor. No es Dios un Dios caprichoso que se sienta en nuestra vida y tiene ganas simplemente de cambiar las cosas. No es histérico Dios, como esa persona que dice, a ver, correme la mesa un poquito más acá, no, un poquito más, 3 centímetros más. O sea, Dios no es el tipo de histérico que quiere arreglar o cambiar tu vida porque tiene simplemente ganas de molestarte. Todos los arreglos que Dios quiere hacer en mi vida son porque quiere verla mejor a mi vida. No porque la quiere ver un poco diferente. No, Él la quiere ver mejor. ¿Cómo la quiere ver? En santidad. ¿Qué dice? Versículos en el 1 del 7. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Limpiemos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que limpiar? ¿Qué es lo que tengo que limpiar? Según el versículo. Bien. Sí, pero ¿qué es lo que limpiar tiene que ver con esto de sacar? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Todo, ¿qué dice? ¿Qué leímos? Todo lo que contamina. Todo lo que pueda contaminar. Cualquier cosa que esté dentro del templo, nosotros, y que contamine, no estamos a veces hablando de cosas buenas o malas en el sentido de si alguien es bueno o malo, sino en el sentido de que contamina. Porque Pablo dijo en un momento, todo me es lícito, o sea, todo a veces, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, todo lo que te pueda llegar a contaminar, de eso tenés que encargarte de eliminarlo. Todo lo que te pueda llegar a contaminar. ¿Qué?
con respecto a la tecnología, con respecto a las amistades, con respecto al tiempo, el trabajo, el dinero, todo lo que pueda llegar a contaminar. Yo tengo que entregárselo a Él y limpiarlo. Y nunca conformarme con cómo está mi templo. Por eso dice al final, procuremos alcanzar una completa santidad. Es decir, nunca llegar a ese estado de, bueno, ya estoy cómodo, ya estoy bien, ya el templo está en condiciones, puedo dedicar estos últimos 30 años de mi vida tranquilo, vivir en paz, porque total el templo ya está un lujo. No, siempre hay cosas para limpiar, siempre. Siempre se ensucian las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, la evidencia, cuando vos estás en una casa o en un salón como este, rodeado de tierra, es muy fácil que se ensucie, muy fácil. Nosotros estaremos rodeados del pecado. Es muy fácil entonces que nos ensuciemos, porque estamos dentro del mundo, lo que hablamos al principio. Dios no nos pide que salgamos del mundo, nos pide que nos guardemos del mal. Eso fue lo que oró Jesús. Dice, no te pido que salgan del mundo, porque si hubiesen salido del mundo los apóstoles, nunca hubiesen crecido la iglesia, ¿no? Lo que Jesús dice, pero te pido que los guardes del mal, es decir, que puedan mantenerse limpios. Ahora, miren esto que es importante, es una responsabilidad completamente nuestra. No está diciendo, dado que tenemos tales promesas, deseo que Dios los limpie. ¿Sí? Porque estos son trabajos que hago yo y Dios. No se trata de lo que Dios hace. Porque si bien Dios es el dueño, yo no me siento en el templo y veo cómo Dios trabaja. Yo trabajo en mi templo para verlo cada vez mejor, cada vez más santo. Es un trabajo mío. Por eso a veces me va a costar. Y cuando te cueste, recordad, claro, es que justamente es así es como tiene que ser. Siempre nos va a costar. Dejar cosas siempre cuesta. Siempre cuesta. Siempre es doloroso, siempre es triste, pero trae como resultado mayor santidad. Lo que Dios termina deseando al fin de cuentas es mayor santidad. Por eso Pablo insiste en que no nos asociemos íntimamente con los incrédulos, porque el deseo es que seamos más santos. Y Pablo sabe, inspirado por el Espíritu Santo que está escribiendo, que si yo estoy asociado con los incrédulos, lo que menos voy a hacer en mi vida va a ser santo. Porque ¿qué es un incrédulo? ¿Es santo? Claro que no. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas, porque anda en maldad, porque sigue los deseos del diablo, y porque es incrédulo, y porque sigue a los ídolos. Justamente todo eso es lo contrario a santidad, lo opuesto a santidad. Por eso lo que Dios más desea de nuestras vidas es que seamos santos. Por eso Dios pone el Espíritu Santo dentro nuestro, porque nos quiere hacer santos, apartados del pecado y apartados para ser siervos de Dios. Entonces, tenemos la motivación. ¿Cuál es la motivación? Dios vive dentro nuestro. No tenemos nada más grandioso que esto. No se me ocurre nada más espectacular de que Dios viva dentro de tu corazón. Es lo más grande que podemos llegar a imaginar. La riqueza más sublime es que Dios hoy esté en tu corazón. Y que nadie te lo pueda sacar encima. La riqueza más grande es que Dios está en nosotros. ¿Sí? Dios en nosotros. Hay un pasaje que está en Colosenses que no me acuerdo, sé que está en Colosenses, pero no me acuerdo de dónde está. Si no, lo cito de memoria. ¿Quieres esto? No. No importa, lo que dice Pablo es que la gran riqueza y gloria del Evangelio es Cristo en ustedes. ¿Sí? La gran riqueza, lo más hermoso, lo más precioso que nos puede llegar a pasar es que Cristo vive en nosotros. Entonces Dios no solamente envió a su Hijo
no solamente cargó con nuestro pecado Jesús, no solamente resucitó al tercer día, no solamente hoy reina, sino que envió al Espíritu Santo y vive en nosotros, habita en nosotros. Si vos ves, pensás o decís cosas que desagradan a Dios, Dios está ahí con vos y estás contaminando tu cuerpo y también el espíritu. Porque si se dieron cuenta, lo que Pablo dice en el versículo 1 es que no tenemos que contaminar nuestro cuerpo, pero también dice no contaminar nuestro espíritu. Es decir, que yo puedo contaminar el espíritu trayendo pecados y cosas malas a mi vida. Y yo puedo entristecer al Espíritu Santo. Y yo puedo apagar al Espíritu Santo. Y eso es durísimo, y lo peor que nos puede pasar como cristianos es eso. No hay nada peor. O sea, si ustedes alguna vez se preguntan qué es lo más feo que te puede pasar como cristiano, lo peor de lo peor es que el Espíritu Santo se apague en tu vida. Porque empezás a vivir de vuelta como un incrédulo. Porque empezás a vivir de vuelta como si no estuviera. Pero el Espíritu Santo no se levanta una mañana y se apaga porque se queda sin batería. El Espíritu Santo se apaga porque yo no le doy importancia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, a Dios mismo. Y abro las puertas de mi templo al pecador. Y lo dejo entrar. Y hago como este salón, ¿no? Abro las puertas de par en par y dejo que empiece a entrar lo malo. Y que empiece a entrar la lujuria, y que empiecen a entrar las malas palabras, y que empiecen a entrar los malos pensamientos, las malas conversaciones, que empiece a entrar la mala administración del dinero, vicios, orgullo, envidia. Dejo que entre el egoísmo. Y todo eso empieza a manchar y a manchar y a manchar, a tal punto que el Espíritu Santo no se siente en su casa. Porque está todo tan diferente a como Él lo arrancó. ¿Qué es lo que hace? Simplemente quedarse sentado a un lado y dejar que lo que vos permitiste que entre siga gobernando la vida. De lo que vos permitiste que entre, porque fuiste vos quien le abrió la puerta. Siga destrozando y destruyendo todo el templo. Él va a estar ahí, no se va a ir. Pero no va a ser adorado ahí. Dios va a estar, pero no va a estar gobernando. ¿Sí? Y eso sería muy trágico. Y es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy a través de este pasaje? De que somos templo de Dios. Dios vive en nosotros. Y eso tiene que provocarnos una seriedad tremenda en el día a día. Tremenda. Una seriedad que nos lleve a vivir en santidad. Una seriedad que nos lleve a apartarnos de los que hacen maldad. Una seriedad que nos lleve a vivir en luz, en su palabra, en oración. Una santidad que nos lleve a seguir los pasos de Jesús. Una santidad que nos lleve a vivir por fe en Él. Porque eso es lo que Él espera viviendo dentro de nosotros. ¿Sí? Así que bueno, oremos por esto, para que Dios nos ayude a recordar la promesa que ya ha cumplido y a vivir acorde a esa promesa. ¿Sí?